Ya. Entonces, una pequeña ayuda ahí para Esteban y para todos ustedes también, con respecto a la pregunta 5, perdón, a la ayudantía 5, pregunta 1, el propuesto decía, encuentra la función de costo de corto plazo, considerando que dispone de 4 unidades de maquinaria. Además, encuentra los rendimientos de escala. Ya. Entonces, con respecto a la ayudantía 5, antes de seguir, esto lo voy a borrar, pero está grabado, así que no deberían tener problemas. Pero nosotros queremos hacer la minimización de la función de costo, ¿cierto? Pero ahora en el corto plazo tenemos que... espera, están entrando las personas. Ya, dice la maquinaria se encuentra fija, ya. Entonces tenemos L y E. La maquinaria se va a encontrar fija, ¿ok? Entonces esto sería, bueno, el pago de W sub L, no sé cuánto es, multiplicado por L más el pago de W sub E por E y más W sub M por M, pero este se encuentra fijo en 4 unidades. ¿Ya? Esa es la gracia. Y esto sujeto a la función de producción, que sería, si no me equivoco, el elevado a un cuarto por e elevado a un cuarto, o ya, voy a dejar el m acá, m elevado a un medio, por e elevado a un cuarto. ¿Ya? Entonces ahí estableciendo Lagrangiano, nosotros vamos a llegar a unas expresiones. Por ejemplo, vamos a llevar a que, como tenemos dos variables, ¿sí? Vamos a llegar a una cosa de este estilo. E va a depender de L, por ejemplo, o L de E. Da lo mismo. Están entrando unas personas. Ya. Entonces vamos a tener esa función. ¿Sí? E de L. Esta, digamos, es como el símil a la condición de X marginalidad. Ya, con esto, yo puedo llegar y reemplazar en nuestra función de producción, o mejor dicho, en nuestra isocuanta, y obtendría, en este caso, el L óptimo. ¿Sí? Que sería la demanda condicionada, que depende de W sub L, de W sub E, y de bueno, de WSVM y de la función o de la producción Q. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Luego, tomamos esta expresión, la reemplazamos acá y obtendríamos el E óptimo, que depende de W sub E, W sub L, W sub M y Q. ¿Ya? ¿Cuál sería el M óptimo? No lo sabemos porque este se encuentra fijo. Entonces, con estos insumos o factores productivos, que son las demandas condicionadas a un determinado nivel de producción, entonces nosotros podemos encontrar nuestra función de mínimos costos, que depende de W sub L, W sub E, W sub M y de Q. No es nada más que W sub L por L, asterisco, más W sub E por E asterisco, más W sub M por M bar. Si se dan cuenta, esto acá va a depender de Q. Estos son los costos variables. Y esto acá, como está fijo, son los costos fijos. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? Eso es, digamos, la resolución de manera teórica. No sé si se quedó claro ahí, Esteban. Hola, Alexi, buenos días. ¿No? Sí, Ya, sí, perfecto. Esta ahí me era... quedó más claro. Ya, buenísimo. Ya, pues, entonces, esto lo voy a borrar Pero y esa vamos... no es la función de largo plazo, de costo a largo plazo. No, mira, porque en este caso, tú tienes esto que está acá, esto que está aquí, ¿sí? Está fijo. Es decir, tú no puedes variar ese factor productivo. ¿Ya? Tú tienes una cantidad disponible y no puedes... ¿Se desconectó? Claro. Ya, tú no puedes, digamos, alterarla y por lo tanto aparecen costos fijos. Y siempre que aparezcan costos fijos, estamos en el corto plazo. Ah, ya, ya. Ahí me quedó claro. Sí, es que ese concepto no lo tenía claro, entonces por eso tenía esa duda, porque anteriormente habíamos hecho algo así, pero lo habíamos dejado como costo a largo plazo. Ya, ya, ok, entiendo. Este... Por ahí me quedó claro. Muchas gracias, Cristian. Ok, pero un poquito sí Cristian, que... en este Sí. caso, el rendimiento de escala era decreciente.
No tengo la función, pero si era una función cuadrática, entonces sería rendimientos decrecientes. Ah, ya, sí, sí. De hecho, sí debería ser, porque, a ver, espera un poquito que otra vez me lo iba a hacer este problema. Voy a tener que conectarme acá. Ya, espera, me meto el tiro. Ay, ay, ay. Voy a dejar de compartir acá. No, voy a compartir acá. Ahí está, aquí. Ya. No, ya me avisan si es que se ve. Ya. ¿Lo ven? Sí. Ya, perfecto. Sí. Ahí estamos entonces. Ya, entonces, claro, porque si nosotros consideramos que el factor m se encuentra fijo, entonces la función de producción es L elevado a un cuarto, E elevado a un cuarto, ¿sí? Y un M elevado a un medio. Entonces, esto es una función de producción, de LE. Si nosotros alteramos un factor lambda, los factores productivos que se encuentran, digamos, variables, esto nos daría lambda elevado a 2 cuartos, o sea, un medio. Lambda elevado a un medio de E elevado a un cuarto, M elevado a un medio, que sería igual a lambda elevado a un medio, de F de LE. Es decir, como esto es menor que lambda elevado a 1, entonces presentaríamos rendimientos decrecientes de escala. ¿Ya? Esa es una manera de verlo, y gráficamente es porque la función de costo a la que nosotros lleguemos sería una función cuadrática. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Ok, entonces, déjenme... ¿Puedes bajar un poquito, por favor, Cristian, para alcanzar a verlo? Ahí, muchas gracias. Ya. Voy a seguir entonces, vamos a ver la ayudantía. Por si acaso la ayudantía ya está subida, la ayudantía 6. Y lo que vamos a ver es, seguimos con oferta de corto plazo, ¿ya? En este caso vamos a analizar otro tipo de estructuras de costos y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando incorporamos otro tipo de firmas. Es decir, vamos a tener dos funciones o dos estructuras de costos distintas. ¿Ya? Entonces, déjenme descompartir. Voy a compartir acá. La ayudantía 6, me espera un poco. Ya, esta es la ayudantía 6. Ya, entonces, la pregunta 1 dice, sea una firma con las siguientes estructuras de costos, C de Q igual a Q cuadrado más 100Q más 100. Acuérdense que esta función de costo nosotros la obtenemos minimizando los costos sujetos a un nivel de producción Q. ¿Ya? Y ese nivel de producción Q está dado por una función de producción o tecnología de producción que depende de unos factores productivos o insumos. Ya, entonces nos dan esa función de costos, el inciso A nos dice obtenga la función de oferta de la firma, el B desarrolla una expresión para la función de máximo beneficio y en base a ella obtenga la función de producción óptima. La C, ¿cómo encontraría la cantidad de insumos necesarios para la producción óptima? La D, encuentra el beneficio en el punto de cierre de corto plazo. La E, encuentra el beneficio en el punto de cierre de largo plazo. Y el propuesto dice, encuentra los beneficios de la firma si el precio unitario de mercado es de 500 unidades monetarias. Ya, entonces partamos. Voy a compartir acá. ¿Me dicen si se ve, por favor? Eder está viendo. Sí, Sí, sí se se ve. ve. Ya, acá. Entonces, voy a borrar esto que está acá, lo que hicimos.
o mejor lo voy a dejar ahí. Vamos entonces con la pregunta 1. O el inciso A, mejor dicho. Tenemos una función de costos que era igual a Q al cuadrado, ¿sí? Más 100Q y más 100. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que estamos en el corto plazo. ¿Alguien sabe por qué estamos en el corto plazo y no en el largo plazo? Porque tenemos una constante. Claro. Exactamente. Matemáticamente se ve así, conceptualmente es por la presencia de costos fijos. Sí. ¿Ya? Entonces, para este caso, en el corto plazo, bueno, nosotros sabemos que en el largo plazo, nosotros queremos maximizar nuestra función de beneficio, ¿cierto? Que es igual a P de Q, no sé de Q. Entonces, esto se obtiene siempre y cuando el precio sea igual al costo marginal, acordémonos que aquí el precio no depende de la cantidad, es un factor exógeno, y asegurándonos que el precio sea igual al costo medio mínimo, costo medio total mínimo. En el corto plazo, nosotros queremos exactamente lo mismo, maximizar los beneficios, y eso se encuentra con la condición de primer orden, el precio igual al costo marginal, pero aquí el precio tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo, para asegurarnos por lo menos que lo que nosotros produzcamos o el costo asociado a la producción se cubra. Parece que alguien tiene el audio ahí conectado. Entonces, ya. Ok, ¿alguna duda con respecto a eso? Pero en el corto plazo dijiste que lo que queremos es minimizar el costo. ¿o No, no, no. Aquí lo que nosotros queremos como empresa es maximizar los beneficios. En ambos casos se maximizan beneficios. Pero en el largo plazo, yo busco que los beneficios sean cero, para que haya un equilibrio, digamos. En el corto plazo, yo busco al menos cubrir mis costos variables. Pero en ambos casos se busca la optimicidad de los beneficios a través de la condición de primer orden, que sería el ingreso marginal, en este caso el precio, es igual al costo marginal. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, entonces vamos a utilizar claramente esta situación de acá. Obtenemos el costo marginal de esta empresa, que sería la derivada con respecto al nivel de producción. Esto sería 2Q más 100. ¿Ya? Tenemos el costo medio variable, que podemos ver que es igual a Q más 100. ¿Ya? Si nosotros graficamos esto, por ejemplo, a ver, voy a graficarlo. Queremos algo de este estilo. ¿Verdad? ¿Alguien tiene el audio prendido por si acaso? Aviso al tiro. Ya. Supongamos ahí, por ejemplo, este sería el costo marginal. Este sería el costo medio variable. ¿Sí? Costo medio variable. ¿Ok? Y aquí parte desde los 100. ¿Ya? Entonces, claramente, el costo medio variable mínimo, en este caso, tiene que ser igual a 100. ¿Sí? Porque dado que es una función lineal, ¿cierto? El min se obtendría cuando la producción es igual a 0. ¿Ok? Entonces, el problema que yo busco es, el precio es igual al costo marginal, 2Q más 100, sujeto a que el precio tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo, que sería 100. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo de alguna manera es, mira, tomo el precio, vamos a ponerlo como por aquí, supongamos por ahí, este es el precio del mercado. A ese precio yo estoy optimizando porque estoy en el precio igual al costo marginal y efectivamente me aseguro que el precio sea mayor o igual que el costo medio variable. ¿Ya? Este sería mi nivel de producción óptimo. Entonces, despejando de acá, obtenemos que la cantidad óptima de esta firma, o la función de oferta de esta firma, sería igual a P menos 100 dividido en 2. Claramente con P mayor o igual que 100. Esa es la respuesta. ¿Alguna consulta?
El Entonces, costo medio variable, Cristian, ¿cómo una lo sería? consulta, ya una debo. consulta. Cuando tenemos esas curvas convexas del costo marginal y el costo medio, ese en el eje de las ordenadas, ¿qué variable tenemos? Porque en este caso el gráfico que tiene ahí es del precio, ¿verdad? Acá, mira, en la parte de acá yo no puedo calzarme con una sola, pero en mayoría se está viendo los costos. En mayoría. Porque si te das cuenta, vemos por un lado el ingreso medio, pero también estamos viendo los costos medios variables, costos marginales, costos medios totales, costos medios fijos. Ya, o sea, no es como un solo tipo de variable, ¿entiendes? Pero lo que sí puedo saber es que en el eje de la ordenada, creo que es la ordenada, ¿no? El eje X, está el Q, que es la producción. Ordenada. Y en el otro eje el del precio. El otro eje, este de acá, puede ser costo y precio. Sí, Ya, porque vale. esto es costo marginal en función de Q, este es costo variable medio, costo medio variable en función de Q, este es el precio en función de Q, pero sabemos que aquí es una constante, en competencia perfecta. Ya, vamos a... Había otra duda, ¿cierto? El costo medio variable, ¿cómo lo obtuviste el Q más 100? Ya, tomo el costo variable sería Q cuadrado más 100Q, porque esa es la parte que depende de la producción, Q, y este es el costo fijo. Entonces, el costo medio variable es igual al costo variable, Q cuadrado más 100Q, dividido en Q. Ya, gracias. Ok. Ya, el inciso B dice, desarrolla una expresión para la función de máximo beneficio. Entonces nosotros sabemos que los beneficios que nosotros obtendríamos, y que son efectivamente máximos por la condición de primer orden, P igual a costo marginal, y por la condición de segundo orden, que el costo marginal tiene que ser creciente, tendríamos esta expresión, P por Q asterisco, menos los costos asociados al CQ asterisco. ¿Ya? Esa sería la función de máximos beneficios. Entonces reemplazando, nos quedaría P por P menos 100 medios, menos los costos. ¿Ya? Acá los costos serían Q cuadrado, o sea, Q asterisco al cuadrado, P menos 100 medios al cuadrado, ¿sí? Más 100 por Q, más 100 por Q asterisco, P menos 100 medios, ¿sí? Y más el costo fijo de 100. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener una expresión, por ejemplo, yo voy a dejarlo así, menos, acá ¿qué podríamos hacer? A ver, podríamos factorizar por P menos 100 medios, sería factor de P menos 100 medios, más 100, si es que no me equivoco, y más 100. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ya, gracias. Sería P por P menos 100 medios, menos P menos 100 medios, factor de, ya, P menos 100 más 200, y todo eso partido en 2, ¿cierto? O sea, P más 100 medios. Y todo esto más 100. ¿Ya? Ok, entonces esto nos quedaría finalmente P menos 100 medios, factor de P, menos P más 100 medios, y todo esto menos 100. ¿Me avisan, por favor? ¿Sí se entiende? sí, Ya. Y esta expresión de acá corresponde a 2P menos P menos 100. O sea, sería P menos 100 medios. Por lo tanto, finalmente, la función de máximos beneficios, que depende del precio del mercado, corresponde a P menos 100 medios al cuadrado y menos 100. Entonces, igual es interesante ver que esto es la función de Q asterisco al cuadrado y estos son los costos fijos. ¿Ya? Esa es la expresión a la que llegamos. Ya, entonces tenemos la función de máximos beneficios. Ahora nos dice, en base a ella, obtenga la función de producción óptima. Ya, no sé si a ustedes les pasaron esto, pero las condiciones de Hotelling nos dicen que la derivada de la función de máximo beneficio con respecto al precio de mercado corresponde
a la función de producción óptima que nosotros obtuvimos en el inciso A. ¿Ya? De hecho, comprobando, podemos ver que si diríamos con respecto al precio, esto nos quedaría 2 veces P menos 100 medios por regla de la cadena por la derivada de lo dentro en P, que sería 1. Y esto es... Espera, me faltó algo, ¿no? No, parece que no. 2P menos 100. Cristian, ¿eso tiene que ver con el tema de que los costos marginales tenían que ser igual a los costos medios, algo así? ¿Cómo, perdón? Eso tenía que ver con que el tema de los costos marginales tenían que ser igual a los costos medios. Costos marginales igual a costos medios. ¿Exactamente qué cosa? Porque mira, que el costo medio sea igual al costo marginal, lo único que está asegurando es que tú estés en los costos medios mínimos. Eso es lo único que te No, puede mi asegurar. pregunta más que nada iba a que para tener la producción óptima ¿Sí? o el tema de los máximos beneficios, Ajá. había una parte que te indicaban que para llegar a uno de los dos, por eso me confundí, había que igualar los costos marginales con los costos medios. De hecho, habían unos gráficos y... A ver, por ejemplo, acá arriba, para encontrar la producción óptima, que la encontramos acá, esa que está ahí, ¿Sí? nosotros lo que hicimos es igualar el precio al costo marginal. ¿Ya? Ujú. Entonces, esa función que está ahí, el Q asterisco, corresponde efectivamente a la función de producción óptima. Ya. ¿Ya? Y esa es la que nosotros deberíamos tener acá. Pero algo estoy viendo que no está bien. Algo me falló. La función de costos creo que la anotaste mal. El último número es más 110, según la guía. A ver. ¿Segura? Porque lo actualicé ayer. Ah, yo la vi recién. Dice 110. 100. Cristian, No, es perdón. 100. Oh, la Igual mía tengo dice 100. 110. Yo la A lo bajé mejor recién. descargaste Ah, la anterior. Ya Sí, la voy a puede buscar ser. de nuevo. Gracias. Cristian, Ujú. perdón, porque esté mal yo. La derivada que hiciste al final, ¿no le faltaría un medio? Efectivamente. Eso me faltaba. Gracias. Efectivamente. Sí, gracias. Sí, claro, porque sería 2 veces por lo que está ahí, lo que está acá, 2 veces por eso, por la derivada en P, que sería efectivamente un medio por la derivada de P. Claro. Gracias. Claro, y ahí llegamos, pues, si se dan cuenta, a P menos 100 medios, que es igual a Q asterisco. Si se dan cuenta, ahí está P menos 100 medios. Gracias, Raúl. De hecho, mientras contestaba la duda, como que estaba pensando en mi mente, ¿cómo llegó el P menos 100 medios? Se me había olvidado. Pero ahí está. Ya. Creo que ahí estaríamos, ¿no? Ese es la B. En base, obtenga la función de producción óptima. Sí, ahí está. Ya. La C nos dice, ¿cómo encontraría la cantidad de insumos necesarios para la producción óptima? Ya, entonces, nosotros acordemos que, en primer lugar, nosotros queremos minimizar, ¿cierto?, los costos. W sub i por x y, asociado, digamos, a los factores productivos x sub i, sujeto a un nivel de producción que está fijo, es igual a la función, digamos, de todos los factores productivos, ¿ya? ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos lo que son las demandas condicionadas, ¿sí? Que dependen, bueno, en verdad, no sé si debería ponerles el asterisco, pero dependen entonces de los precios, de los factores productivos y del nivel de producción. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Que es algo que ya vimos, de hecho. Esas son las demandas condicionadas. Luego, metemos las demandas condicionadas en la función de costo y obtendríamos nuestra función de mínimos costos. ¿Ya? Que sería ahí, no sé, pues, por ejemplo, la sumatoria de W sub i por estos X sub i de WQ. Y esto lo ingresamos acá para maximizar los beneficios. P por Q menos esa función de Q. Acá nosotros obtenemos el precio igual a costo marginal de Q, ¿cierto? Es decir, que obtendríamos la función de producción óptima, que sería costo marginal a la menos 1 de P. Con esto, yo puedo llegar y reemplazar, a lo mejor azul, reemplazar de nuevo acá. ¿Ok?
Entonces, ahora tendríamos unas demandas que ya no dependen del nivel de producción, sino que van a depender únicamente del precio de mercado, y serían óptimas, porque estarían maximizando mi beneficio. Entonces, esas cantidades X y asterisco, que dependen del vector del precio de los factores productivos y del precio del producto en el mercado, corresponden a las demandas incondicionadas. ¿Lo habían visto eso? ¿Me confirman, por favor? O si se Yo no me entendió más o acuerdo. menos. Ya, pero ¿se entendió, por ejemplo, lo que hice acá? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Entonces, tengan en cuenta eso, que si yo tengo la función de producción óptima, ¿cierto? Ya tengo cuánta cantidad voy a producir. Entonces, con esa cantidad a producir, yo la puedo reemplazar en mis demandas condicionadas, porque estas dependen de los precios y también del nivel de producción, y obtendría entonces las demandas que ya no dependen de la cantidad, porque ya tengo la cantidad óptima, sino que ahora solo dependen del precio de mercado. Y esas son las demandas incondicionales. Y ahora, el lema de Hotelling nos dice que nosotros podemos tomar la función de máximos beneficios y derivarla con respecto al precio de alguno de los factores productivos, y de esta manera obtendríamos menos la demanda condicionada de ese factor productivo. Esta sería, digamos, la manera teórica de obtener esas demandas incondicionadas. En este caso no podemos obtenerla de manera directa porque no nos dan, digamos, los costos, ¿ya? Y no nos dan la función de producción, la tecnología de producción asociada para transformar los insumos o los factores productivos en una producción final. Pero sí lo podríamos obtener. ¿Se entendió? ¿Podrías repetir lo último? ¿Para anotarlo? ¿Qué fue lo que hice? Ya, mira. En vez de hacer todo este paso que está acá arriba, porque no lo podemos hacer, si se dan cuenta, la función o la pregunta solo nos da la función de mínimos costos, no nos da la tecnología de producción, dado que nosotros no podemos encontrar de manera directa estas demandas incondicionadas, ¿ya? Porque no tenemos la función de producción y por ende no podemos establecer el problema de minimización de los costos sujeto a la tecnología de producción. ¿Ya? La manera de encontrar estas demandas incondicionadas sería derivar la función de máximo beneficio con respecto al precio del factor productivo I. Y de esa manera nosotros obtendríamos menos la demanda incondicionada de ese factor productivo I, que depende de los precios de los factores productivos y del precio de mercado del producto final. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, esa es la C, que era más que nada teórica, como para que ustedes entendieran. Ya, vamos a el inciso D. Dice, encuentra el beneficio en el punto de cierre de corto plazo. Ya, si ustedes se acuerdan, el punto de cierre de corto plazo corresponde a la condición de que el precio tiene que ser igual al costo medio variable mínimo. ¿Ya? Esto es punto de cierre de corto plazo. ¿Por qué es el punto de cierre de corto plazo? Porque como nosotros habíamos dicho, en el corto plazo, nosotros queremos por lo menos cubrir nuestros costos variables. No tiene sentido que nosotros recaudemos por producto 100 pesos, siendo que la producción de un producto nos cuesta 200 pesos. No tiene sentido, no es rentable y por lo tanto nos conviene salirnos de este giro, ¿ya? De este mercado. Pero si nosotros alcanzamos a cubrir por lo menos esos 200 pesos de producción promedio, de costo de producción promedio, es decir, ganamos 200 pesos y cubrimos los 200 pesos que nos salió ese producto, entonces sí nos conviene seguir en el mercado. Somos indiferentes entre salirnos y no salir. Y ese es el punto de cierre, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el costo medio variable mínimo, que creo que ya lo obtuvimos. Acá está, costo medio variable mínimo igual a 100. Por lo tanto, ¿sí? Cuando estoy en ese punto de indiferencia, significa que estoy rentando lo que renta una empresa del rubro en el mercado, ¿cierto? Porque me parece que el profe había dicho eso. Cuando estás en ese punto, no, eso pasaría en el punto de cierre de largo plazo, cuando tus beneficios son cero. Estás diciendo que tu segunda mejor opción, ya, en tu segunda mejor opción ganarías lo mismo que en este mercado. Ahí serías indiferente entre quedarte en este mercado, digamos, en el largo plazo y salirte en el largo plazo.
Ah, ok. ¿Ya? En el corto plazo tú solo estás diciendo, mira, con esto yo alcanzo a cubrir mis costos. ¿Ya? Incluso con este beneficio yo podría tener beneficios perfectamente negativos, o sea, perfectamente yo podría estar ganando en otro mercado mucho más de lo que gano acá. ¿Ya? Pero ese no es el interés del corto plazo. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, como les dije, nosotros tenemos que llegar al precio igual a 100. ¿Ya? Ese es el costo medio variable mínimo. De esta manera cubro la totalidad de mis costos variables. ¿Ya? Es decir, si cada uno de mis productos me cuesta producirlo en 100 unidades monetarias, entonces yo voy a vender el producto a 100 unidades monetarias. Y de esa manera yo me mantengo indiferente entre salirme o no en el corto plazo. ¿Ya? Entonces, dado que nosotros obtuvimos la función de producción, la producción óptima, que sería P menos 100 medios, entonces la cantidad óptima con el precio de igual a 100, es decir, en el punto de cierre del corto plazo, tendría que ser 100 menos 100 partido en 2. Obviamente con el precio mayor o igual que 100, así que estamos bien. Esto sería 0. Por lo tanto, no se produciría producto, y el beneficio óptimo tendría que ser, aquí vamos a ponerle con precio igual a 100, sería el precio, 100, por la cantidad producida, 0, menos los costos, que serían q cuadrado más 100q más 100. O sea, q cuadrado, 0 cuadrado, más 100 por q, y más 100. ¿Ya? Y esto claramente nos da menos 100. Entonces, si yo no produzco, aún así, bueno, obviamente voy a cubrir todos mis costos variables porque no produje nada, pero no producí nada, pero igual tengo costos fijos, que son estos que están reflejados en los beneficios negativos. ¿Se entiende? Ahí gráficamente lo vamos a dibujar. Ya, entonces acá voy a tener en el eje de Y, voy a tener los costos y el precio, acá voy a tener la producción, acá voy a tener los costos marginales, que eran 2Q más 100, acá vamos a tener los costos medios variables, ¿ya? Vamos a tener la función de costos medios totales, por ejemplo, que sería algo de este estilo, y obtendríamos la función de precio, que serían los ingresos medios, ¿ya? Ahí, por ejemplo. Esto sería precio, que sabemos que es igual al ingreso medio, y que sabemos que es igual al ingreso marginal. Entonces, nosotros estamos optimizando en este punto, precio igual a costo marginal, y ese sería... Ah, no, pero espérense. Hay algo que me falta. Claro, ese es el caso general, pero ahora estamos viendo el precio en el punto de cierre de corto plazo. Por lo tanto, estamos exactamente en este punto, en el mínimo costo medio. ¿Se entiende eso? Estaríamos acá. Porque estamos igualando el precio al costo medio variable mínimo. ¿Se entiende o no se entiende ahí? Sí. ¿Sí se entiende? Ya. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre el ingreso medio, que es el precio, y el costo medio total, corresponde a los beneficios. Entonces ahí estamos produciendo 0, y todo esto está asociado a los costos fijos. Eso es todo. Ya. Disculpa, Cristian, SP entonces sería 100 en el gráfico. Claro, exactamente. El P sería 100, el costo medio en ese punto también sería 100, por lo tanto están intersectándose las curvas de precio con la de costo medio variable, y además, como estoy optimizando, el precio tiene que ser igual al costo marginal, por lo tanto el costo marginal en ese punto también tiene que ser 100. ¿Ya? La producción óptima sería 0, cubro la totalidad de mis costos variables, pero me falta pagar todos los costos fijos, que eso se refleja, digamos, en el costo medio total. Y por lo tanto el beneficio es negativo. Ya. El inciso E nos dice, encuentra el beneficio en el punto de cierre de largo plazo.
Ya, en el punto de cierre de largo plazo, yo espero que mis beneficios sean cero. Y esto es justo lo que les estaba comentando antes. De esta manera yo soy indiferente entre operar en este mercado y operar en el mercado, o mi segunda mejor opción, que será un mercado donde ganaría exactamente lo mismo. Para que se cumpla esto, como ustedes se acuerdan, los beneficios son iguales a precio menos costo medio total multiplicado por la producción. Por lo tanto, la única manera de que se obtengan beneficios cero, de manera no trivial, sería que los precios se igualen al costo medio mínimo. ¿Ya? Entonces tendríamos que tomar la función de costos medios totales, ojo eso, y la función de costos medios totales sería, tomamos Q cuadrado más 100Q más 100 y lo dividimos en Q. Nos quedaría Q más 100 y el partido en Q. Entonces, esto es una cuadrática. Pueden resolverlo como cuadrática o pueden resolverlo derivando, igualando a cero, para encontrar la cantidad que minimiza. Que eso es lo que voy a hacer yo. Sería entonces, derivando con respecto a Q, 1 menos 100 partido en Q cuadrado. ¿Ya? Y esa cantidad que minimiza, voy a llamarlo Q sub min, ¿ya? En el costo medio prima tiene que ser igual a cero, por condición de primer orden. Entonces, se asegura que el costo la producción que minimiza los costos medios al cuadrado tiene que ser 100, si solo si la cantidad que minimiza los costos medios tiene que ser igual a 10. Ya, claramente no puede ser menos 10. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan que yo les dije que usualmente tenemos funciones de costos lineales y yo puedo decir, ya, mi costo medio variable se encuentra acá, en el mínimo, porque es una función lineal. O sea, de aquí en adelante, en producciones mayores que cero, siempre van a haber costos mayores, por ejemplo. Pero en este caso tenemos una función cuadrática, entonces no es tan fácil llegar a obtener el mínimo. El mínimo no necesariamente se va a dar en Q igual a 0, que de hecho es el caso. Entonces yo lo que hago es derivar, igualar a 0, porque yo sé que esa producción que minimiza los costos medios, en la primera derivada es igual a 0, entonces despejo esa cantidad, y eso lo reemplazamos en la función de costos medios total, o sea, acá. Y así obtendríamos los costos medio mínimo. Entonces, el costo medio mínimo sería igual al costo medio evaluado en Q igual a 10. ¿Ya? Es decir, 100 más 100, no, 100 más 10, 110, más 10, 120. ¿Ok? Por lo tanto, el punto de cierre de largo plazo se da para un precio igual a 120. ¿Se entendió el análisis que hice? ¿O no se entendió? ¿Cómo están? Sí, sí se entendió. Muchas gracias, Esteban. Bueno, entonces tenemos el precio igual a 120. Tomamos nuestra función de oferta individual, nuestra función de producción óptima. Acá está, sería P menos 100 medios. Por lo tanto, tomamos eso. 120 menos 100 partido en 2. Nótense que el precio efectivamente es mayor o igual que el punto de cierre de corto plazo. ¿Ya? Entonces esto nos daría que la cantidad óptima a producir para estar en el punto de cierre de largo plazo tendría que ser 120 menos 100, 20 partido en 2, 10. ¿Ya? Y claro, con eso, nuestra función de costos totales, con Q igual a 10, sería igual a Q cuadrado más 100 por Q más 100, si no me equivoco. Claro. Esto nos daría 200 más 1000, 1200. ¿Sí? Y los ingresos, que serían P por Q asterisco, nos dan 120 por 10, que es 1200. Por lo tanto, claramente los beneficios, que son los ingresos de Q asterisco, menos los costos de Q asterisco,
nos daría 0. O sea, efectivamente se está cumpliendo que los beneficios en el largo plazo, en el punto de cierre en largo plazo, es igual a 0. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Bueno, hasta el momento, mientras hago el gráfico, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido o que no quedó muy claro? Ahí obtuviste, por una parte obtuviste el Q mínimo, ¿no es cierto? Y después Sí. obtuviste el Q óptimo, y ambos son iguales. ¿Eso tiene algún, o sea, eso es lo que se espera finalmente? No, no necesariamente. En este caso, que las funciones son lineales, se da eso. Pero eso no implica que siempre el Q, la cantidad que minimiza el costo medio, va a ser igual a la cantidad óptima. No siempre va a ser así. Ya, acá tenemos los costos medio variables. Acá tenemos los costos medios totales. Entonces, yo lo que estoy diciendo, para encontrar la... No, espérense, esto está mal. No sé si les dije, pero los mínimos, tanto el costo medio mínimo como el costo medio variable mínimo, siempre van a intersectar a la curva de costos marginales. Entonces, tendríamos algo así, de hecho. Como ahí, eso. Este sería el costo medio total. Y yo lo que estoy diciendo es que vamos a tener en este punto un punto de cierre. Porque ahí efectivamente estamos diciendo, no, un poquito más abajo. Este sería el precio, que es igual al costo medio mínimo. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo, mira, ¿sabéis qué? El precio es igual al costo marginal, porque nosotros estamos buscando la producción óptima, es decir, la que maximiza mis beneficios. Ya, este sería Q de cierre de largo plazo. Entonces, dado esa condición, P igual a costo marginal, obtenemos nuestra cantidad óptima Q asterisco. Pero además, ese Q asterisco, si nosotros evaluamos, ¿sí? El precio es igual también al costo medio. Como es igual al costo medio, entonces el beneficio tendría que ser 0. ¿Quedó claro ahí? Ese sería el inciso E. ¿Ya? Y bueno, el propuesto dice, encuentre los beneficios de la firma si el precio unitario de mercado es de 500 unidades monetarias. Ya es más fácil porque, si se dan cuenta, ustedes pueden tomar la función de la de la producción óptima, que está acá, reemplazar el precio de mercado y luego encontrar, digamos, con esa producción los costos, los ingresos y restar beneficio igual a ingreso menos costo. Nada más. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Ya. Vamos a compartir acá. ¿Alguna duda? ¿No todo ok? Ok, por mi parte, Cristóbal. Ya. Así está. Ya, y ahora la pregunta 2, que es un poquito más difícil. Dice, en un mercado competitivo existen n firmas con una estructura de costos C sub 1 y 2 n firmas con una estructura de costos C sub 2. Ya, ahí están las funciones que ahora son unas cúbicas. Q al cubo menos 6Q cuadrado más 10Q más 20. Y Q al cubo menos 8Q cuadrado más 26Q más 20. La demanda total del mercado corresponde a Q sub D igual a 130 menos P. Ya, el inciso A nos dice, determinen las ofertas individuales, el B tenga la función de oferta de este mercado, el C sea un precio de mercado P igual a 10, encuentre el número de firmas participando en el mercado, y el D, qué tipo de firmas prevalecerían en el largo plazo. Gracias, Alexivo. Ya, entonces, vamos a anotar eso. Déjenme, comparto acá. Ya, vamos a poner acá pregunta 2. Ya. Entonces, lo que teníamos es una función de costos C sub 1, que es igual a Q al cubo menos 6Q cuadrado
más 10Q más 20. Y otra que es C sub 2 de Q es igual a por cubo menos 8Q cuadrado más 26Q y más 20. ¿Ya? Aquí es importante, este está asociado a n firmas de tipo 1 y este está asociado a 2n firmas de tipo 2. ¿Ya? Además, la demanda total, que depende del precio del mercado, corresponde a 130 menos P. El inciso A nos dice, determine las ofertas individuales. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es, a punto 1, encontrar Q sub 1 óptimo de P. Sería entonces la oferta individual de las firmas de tipo 1. Encontramos el costo marginal. Bueno, nótese que estamos en el corto plazo por existencia de los costos fijos. Ya tenemos costo marginal, sería la derivada de la curva C sub 1 con respecto a Q, es decir, 3Q cuadrado menos 12Q más 10. Tenemos los costos medios variables, es tomar la parte variable y dividirla en Q, nos quedaría Q cuadrado menos 6Q más 10. ¿Ya? Nosotros sabemos que al estar en el corto plazo, queremos que los precios sean igual al costo marginal y además el precio tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo. En este caso ya no es tan fácil ver gráficamente el costo medio variable y decir, ah, ya, efectivamente el mínimo se va acá. Ahora tendríamos que encontrarlo, por ejemplo, si es una función cuadrática, sabemos que el mínimo siempre va a estar en menos b partido en 2a, siempre y cuando tengamos una función del estilo x cuadrado más bx más c. Yo, como estoy acostumbrado a hacer derivadas, lo que voy a hacer es derivar e igualar a 0. Entonces nos quedaría 2q menos 6, y esta sería la cantidad que minimiza los costos medios variables. Esto igual a 0. Cristian, una ¿Sí? consulta. El costo medio variable, ¿no te faltó dividir el 20? No, porque es costo medio variable. O sea, tomas los costos Ah, sí, sí. variables, lo divides por Q. El Sí, el costo 20 medio fijo, vale. fijo, en este caso, sería 20 por tiempo. ¿Ya? Entonces, podemos ver que, en base a esto, la cantidad que minimiza los costos medios variables es igual a 3. Y por lo tanto, los costos medios variables mínimos serían los costos medios variables evaluados en una cantidad Q igual a 3. ¿Ya? Eso nos quedaría 9 menos 18 más 10. O sea, menos 9 más 10, 1. Entonces, nosotros queremos P igual al costo marginal, es decir, 3Q cuadrado menos 12Q más 10, con el precio mayor o igual que el costo medio variable mínimo, que sería 1. ¿Ya? Esto lo podemos reordenar como 3Q cuadrado menos 12Q más 10 menos P igual a 0, con precio mayor o igual que 1. ¿Ya? Y la función entonces de oferta individual, Q sub 1 asterisco, se obtiene como una función cuadrática. Si ustedes se acuerdan, la solución de una función cuadrática o de una ecuación cuadrática era para una función o ecuación ax cuadrado más bx más c. El x sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido en 2. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, pero lo vamos a usar. Entonces, el menos b sería menos 12 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 144, o sea, 12 al cuadrado, menos 4c, o sea, eso me quedaría más 12, p menos 10. Este sería mi c, por si acaso. Y el menos lo pasé como adentro de ese p menos 10. Y todo esto dividido en 2 por a, o sea, 6. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí se Sí. entiende. Ok, muchas gracias. Entonces, el Q1 asterisco es igual a 12 más menos, ya, aquí ese sería 144 más 12p menos 120. Ya, eso es 144 menos 120, me queda 24 ya. Sería más menos raíz de 12p más 24, como para simplificarlo un poquito, dividido en 6, con un precio mayor o igual que 1. ¿Ya? Y eso. Ya, y ahora lo que sí, tenemos dos posibles soluciones. Con ese más menos. ¿Ya? Tendríamos Q sub 1, 1,
12 más raíz de 12p más 24, partido en 6, y tendríamos q sub 1, 2, que es 12 menos raíz de 12p más 24, partido en 6. Entonces, ¿cuál de estas producciones utilizamos? Si ustedes se acuerdan, la maximización de los beneficios implicaba que por condición de primer orden, el precio tiene que ser igual al costo marginal. Y por condición de segundo orden, para que efectivamente sea un máximo global, el costo marginal prima tendría que ser positivo. Entonces, tomemos la función de costos marginales y la derivamos con respecto a la producción Q. Esto sería derivar esto, que está acá. Nos quedaría 6Q menos 12. Entonces, se supone que si yo reemplazo Q sub 1, 1, esta función de derivada del costo marginal, si me da positiva, entonces efectivamente estoy maximizando mi beneficio. Si me da negativo, estoy minimizándolos. Entonces, costo marginal prima en Q sub 1, 1 sería igual a 12, 6 por todo eso sería 12 más raíz de 12p más 24, menos 2. O sea, nos quedaría raíz de 12p más 24, lo que claramente es positivo. O sea, esta función, o sea, esta producción me sirve. Evaluemos el costo marginal prima en Q sub 1, 2. Nos quedaría 6 por Q sub 1, 2, es decir, 12 menos raíz de 12p más 24, menos 12, lo que es claramente menos raíz de 12p más 24. Esto es negativo, por lo tanto, en este caso, se estaría minimizando los beneficios. No nos sirve este nivel de producción. ¿Ya? O sea, así como a grandes rasgos, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si esta es mi función de ingresos, P por Q, y esta es mi función de costos, C de Q, tendríamos dos posibles opciones para maximizar el beneficio, que es la diferencia entre el ingreso y el costo. Sería este caso acá y este caso acá. Nosotros nos interesa este caso acá porque el costo marginal sería creciente, ¿ya? O sea, ahí estaríamos obteniendo beneficios positivos, o sea, máximos beneficios. En este otro caso, el costo está por encima del ingreso y por lo tanto acá se está minimizando los beneficios. ¿Por qué? Porque la curva de costos marginales es decreciente. ¿Ok? Entonces, en resumen, de las dos soluciones que nosotros tenemos para la producción óptima, nos quedamos con un Q1 asterisco, que es igual a Q11 asterisco. Eso es 12 más raíz de 12p más 24 dividido en 6, asegurando que el precio sea mayor o igual que el costo medio variable mínimo, que es 1. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro la explicación? ¿Cómo quedaron? ¿O muy denso? No, hay que darle una vuelta más. Por lo menos yo necesito sentarme a analizarlo. Ya. Hay que volver ¿Qué a dije? revisar el video. Ya, ok. Está denso, está denso. Disculpa, Ya, ¿es entonces- dividido por qué? Es un... Ah, estamos usando el mismo, ya. No dije nada, no dije nada. Sí, un 6. Sí, sí. Entonces, en resumen, lo mismo de siempre. Costo marginal, costo medio variable porque estamos en el corto plazo. El precio tiene que ser igual al costo marginal y además tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable mínimo para asegurar que estemos cubriendo la parte variable. Entonces, el costo medio variable mínimo yo lo obtuve derivando el costo medio variable e igualándolo a 0. ¿Ya? Entonces, eso nos da, digamos, que la cantidad mínima o la cantidad que minimiza el costo medio variable es 3. Por lo tanto, el costo medio variable mínimo es reemplazar ese nivel de producción Q en 3. Y ahí se obtiene que es 1. Por lo tanto, P igual a costo marginal, sería esto de acá, con precio mayor o igual que 1. ¿Ya? Ahí obtenemos una función cuadrática, este A, este sería mi B, este sería mi C. Entonces, para una solución AQ cuadrado más BQ más C, el Q sería menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido en 2. ¿Ya? Entonces eso dividido... Ah, no, sí, ya lo dije. Eso, ¿ya? Entonces ahí obtenemos esa solución. Pero tenemos dos posibles soluciones, ¿ya? Una con un más, una con un menos.
Yo lo que les dije es que para asegurar el máximo beneficio, los costos marginales tienen que ser crecientes. Por lo tanto, en la curva de costo marginal prima, o en la curva de la derivada del costo marginal, evaluando en estas dos posibles soluciones, la que nos dé positivo, el costo marginal prima, esa no sirve, porque efectivamente estamos maximizando el beneficio, ¿ya? Estos son los puntos críticos, lo que nos dice, mira, aquí podría tener ya sea un máximo global, un mínimo global, un punto sí. Yo tengo que evaluar de todo eso, cuál es efectivamente un máximo global. Y en base a eso obtenemos que es esa solución. Ese es el resumen, ¿ya? Igual ahora lo vamos a hacer para las firmas de tipo 2, así que si ya tienen más o menos la idea clara, ahora estén más atentos y van a ver que tampoco es tan difícil. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Precio igual a costo marginal, con el precio mayor o igual que el costo medio variable mínimo, porque estamos en corto plazo. El costo marginal de las curvas de tipo 2, la curva de costo de tipo 2, es 3q cuadrado menos 16q más 26. El costo medio variable sería tomar la parte variable, q al cubo menos 8q cuadrado más 26 por q, y dividirla en q. O sea, nos quedaría q cuadrado menos 8q más 26. El costo, como nosotros queremos el mínimo, yo voy a derivar el costo medio variable, quedaría 2q menos 8, ¿sí? Esto es igual a 0, lo igualamos a 0, para que así encontremos la cantidad que minimiza los costos medios variables, que en este caso sería 8 partido en 2, 4. ¿Ya? El costo medio variable mínimo, para las firmas de tipo 2, serían los costos medios variables evaluados en q igual a 4. Y eso nos quedaría 16 menos 32 más 26, ¿sí? O sea, nos quedaría menos 16 más 26, o sea, 10. Por lo tanto, ese es el costo medio variable mínimo. Luego entonces hacemos precio igual a costo marginal, es decir, 3q cuadrado menos 16q más 26, asegurando que el precio sea mayor o igual que el costo medio variable mínimo, que es 10. Hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Quedamos claros ahora? Como para asegurarme que se está entendiendo, o si en verdad están como no están entendiendo bien. ¿Cómo están? No sé si se entiende el procedimiento. Ah, ya, ok, muchas gracias. Entonces, establecemos que 3q cuadrado menos 16q más 26 menos p es igual a 0. ¿Ya? Y con precio mayor o igual que 10. Y por lo tanto, q sub 2 asterisco tiene que ser igual a 16 más menos raíz cuadrada de 16, que creo que es 256, ¿sí? 256 más 12 por p menos 26. Todo esto dividido en 6. Y asegurándonos que el precio sea mayor o igual que 10. ¿Ya? Por la misma razón, aquí podemos encontrar el costo marginal prima y evaluar en las dos soluciones que tenemos acá. ¿Ya? Y van a llegar a que la solución con el más es la solución que efectivamente nos da un máximo global. ¿Ya? Porque esa solución con el más, evaluada en el costo marginal prima, nos da positivo. ¿Ya? Entonces ahí me voy a saltar ese paso, pero ya sabemos que el costo, la función o la producción óptima de las firmas de tipo 2 serían 16 más raíz de, déjenme multiplicar 12 por 26, y 256 menos eso, me da 12p menos 56. Todo esto dividido en 6, con precio mayor o igual que 10. ¿Se entendió este análisis? ¿Por qué el menos no me sirve? Sí, yo al menos lo entiendo. Ya, perfecto, eso era lo importante. Entonces, ahí tenemos la función de oferta de las firmas de tipo 1 y la función de oferta de las firmas de tipo 2. Ese es el inciso A. Ya con eso, las otras son un poco más fáciles, ¿ya? La función de oferta del mercado tendría que ser la suma de las cantidades ofertadas siempre y cuando ambas empresas participen, ¿cierto? Entonces, nótense que acá tenemos precios, están dispuestos a ofertar para precios mayores o iguales que 1, pero estos de acá están dispuestos a ofertar para precios mayores o iguales que 10. Por lo tanto, para precios de 10 en adelante va a existir tanto firmas de tipo 1 como de tipo 2. ¿Ya? Entonces,
la cantidad a ofertar tendría que ser una función por partes. Ya, si el precio se encuentra entre 0 y 10, sin contarlo, no, mejor dicho, entre 1 y 10, tendríamos solo firmas de tipo 1. Específicamente tenemos n firmas, por lo que nos dice el enunciado. O sea, tendríamos n por 12 más raíz de 12p más 24 dividido en 6. Esto es, si el precio tiene que ser mayor o igual que 1, pero es menor que 10, de manera que las firmas de tipo 2 no participan. ¿Ya? Si fuera un precio mayor o igual que 10, entonces obtendríamos la suma de las cantidades ofertadas, que sería n veces 12 más raíz de 12p más 24, es decir, la producción óptima de las firmas de tipo 1, de una firma de tipo 1 multiplicado n veces, más el número de firmas de tipo 2 multiplicado por la oferta de cada una de estas firmas, que sería 16 más raíz de 12p menos 56 partido de 6. Esto cuando el precio es mayor o igual que 10 y 0 en cualquier otro caso. Sí. ¿Se entendió? Lo último no, ahí hay dos tipos de firma, ¿no? La firma tipo 1 y la tipo 2. Sí. Sí, pues en el precio mayor o igual que 10. Porque ambos están dispuestos a ofertar para un precio mayor o igual que 10. Pero para un precio que sea menor que 10 y mayor o igual que 1, las firmas de tipo 2 no están dispuestas a ofertar. Ellas solo empiezan a ofertar de 10 en adelante. Por Ya, eso perfecto. aparece esa función por parte. Ya. Súper. Ok. Vamos al inciso C. Nos dice, para un precio de mercado de P igual a 10, encuentra el número de firmas participando en el mercado. Entonces, si el precio es igual a 10, ¿qué tipo de firmas van a estar participando ahora? Ambas. Ambas. Por lo tanto, tendríamos que tomar esta sección de acá. Entonces, podríamos tomar esto, reemplazarlo de una, ¿ya? O yo lo que voy a hacer es decir, mira, la producción de una firma de tipo 1, de una sola, para un precio P igual a 10, tendría que ser reemplazar acá P igual a 10. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, nos quedaría 12 por 10, 120 más 24, 144, raíz de 144 es 12, más 12, 24 partido en 6, 4. O sea, estamos diciendo que las firmas de tipo 1, para un precio de igual a 10, van a producir 4 unidades. ¿Ya? Y las firmas de tipo 2, para un precio igual a 10, van a producir, vamos a ver, reemplazando acá el precio igual a 10, nos quería 12 por 10, 120, menos 56, 64, raíz de 64, 8, más 16, 24, y partido en 6, también 4. Acá tendríamos 4. O sea, para un precio igual a 10, ambos tipos de firmas van a producir 4 unidades. Pero existen n firmas de tipo 1 y 2n firmas de tipo 2. Por lo tanto, la oferta para un precio igual a 10 tiene que ser igual a 4n, es decir, el total de unidades ofertadas por las firmas de tipo 1, más 8n, que sería 4 por 2n, o sea, la cantidad ofertada por las firmas de tipo 2. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Y la demanda para un precio igual a 10 tiene que ser igual a 130 menos el precio de mercado que sabemos que es 10, es decir, 120. Como estamos en un mercado competitivo, es decir, competencia perfecta, la oferta es igual a la demanda, o la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Por lo tanto, 12n, que es la cantidad producida total, tanto por las firmas de tipo 1 como por las firmas de tipo 2, es igual a la cantidad demandada por los consumidores, que sería 120 unidades. Y por lo tanto, para asegurar el equilibrio con ambos tipos de firmas, el número de firmas que tiene que existir sería 12. Entonces, número de firmas tipo 1 sería n, que serían 12. Pero el número de firmas
de tipo 2 tendrían que ser 2n, o sea, 24. O sea, en total tendríamos 3n, que sería 36. ¿No son 10 firmas? ¿Por qué serían 10? Porque tienes n firmas de tipo 1 y 12n firmas de tipo 2. No, se refiere, creo que a la división que hiciste de Sí, Sí, 12n 120 20 parte es 12. parte 12. gracias. Soy pésimo multiplicando, pero soy bueno con los largos. Ya, sí, 10, efectivamente. Entonces tenemos 10 firmas de tipo 1 y 12n, o sea, 20 firmas de tipo 1. Por lo tanto, tendríamos 30 firmas participando en este mercado. Gracias por la aclaración. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Y estaría, pues, encontramos el número de firmas. Y podríamos llegar aún más allá, decir, mira, ¿sabéis qué? Tenemos el precio, sabemos que el precio va a ser 10, por ejemplo, podríamos encontrar los beneficios de cada uno tipo de firma. De hecho, podríamos hacerlo. El beneficio de las firmas de tipo 1 serían el precio, 10 por la cantidad que ofrece, 4, menos los costos. Los costos serían 4 al cubo, menos 6 por q al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, más 10 por q, más 20. ¿Ya? Todo esto acá sería igual a, les digo el tiro, 4 al cubo sería 64, menos 6 por 16, más 40, más 20, me queda 28. O sea, nos queda 40 menos 28, que es 12. ¿Ya? Positivo. Las firmas de tipo 2 tendremos que ser lo mismo, 10 por 4. Esto es, ojo, el beneficio para una sola firma. Menos la producción de ellos, q al cubo, menos 8 por q al cuadrado, 4 al cuadrado, más 26 por 4, más 20. Esos son los costos. ¿Ya? Esto de acá, bueno, acá les dije que era 28, creo, ¿no? 40 menos 28. Claro. Y ahí en el caso de acá sería 64 menos 8 por 16, más 26 por 4, más 20, me queda 60. O sea, acá nos quedaría menos 20. Negativo. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en este equilibrio, las firmas de tipo 2 son menos rentables porque su estructura de costos de por sí es más costosa, ¿ya? De hecho, presentan los mismos costos fijos, pero por ejemplo hay una parte de los costos variables de las firmas de tipo 1 que multiplica 10 por Q. Y las de firmas de tipo 2 es un 26 por Q. O sea, ya de por sí tiene ahí costos variables más altos. ¿Ya? Eso es importante. Y en base a eso, podemos hacer el nexo con eso de... ¿Sí? Ahí no es un poco ilógico que si para las de tipo 2 sea más caro, hayan más firmas de ese tipo participando. No, por lo contrario, porque lo que tú estás haciendo es que al participar más, por ejemplo, ponte en el caso de un solo tipo de firma. Cuando tú participas o cuando ingresan más empresas al mercado, ¿ya? Se supone que, lo voy a hacer mejor. Oferta-demanda. Modelo clásico. Si aumenta la oferta, ¿cierto? El precio baja. Entonces, inicialmente si yo tengo el costo marginal, este es el precio, y después el precio baja, ¿sí? Claramente mis beneficios van a ir reduciéndose. De hecho, mi producción va a ir reduciéndose. A medida que aumentan más empresas, a medida que ingresan más empresas a este mercado, la producción de cada una de estas empresas para asegurar el equilibrio tiene que reducirse. Y como se reduce, podría darse casos en que, por ejemplo, imagínate, inicias con beneficio cero, si este es el costo medio total, después pasas a beneficio negativo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Está como el análisis. Claro. Entonces eso. Y bueno, igual tiene sentido y que esta estructura de costo sea mayor, ¿ya? Y está relacionado con que también piden un precio mayor, o sea, no están dispuestos a ofrecer un precio por debajo de 10. En cambio, las de firmas de tipo 1 sí, porque su estructura de costo lo permite, ¿ya? A ellos no les sale tan costoso como a las firmas de tipo 2. Ese es como un análisis como más allá del ejercicio, pero sí, eso es.
Entonces, ¿qué tipo de firmas prevalecerían en el largo plazo? Claramente las más eficientes. Las más eficientes, en este caso, serían las que presentan unos costos menores de producción, que son las firmas de tipo 1. De hecho, como ya vimos anteriormente, los beneficios obtenidos son positivos para las firmas de tipo 1 y negativos para las firmas de tipo 2. Esa es la respuesta. Era más que nada teórica. ¿Ya? Bueno, y el propuesto, aprovechando, dice, encuentre el número de firmas y el beneficio de cada una si el precio de mercado es igual a P igual a 1. Entonces yo les pregunto, en el propuesto, si el precio de mercado es P igual a 1, ¿qué tipo de firmas van a participar? ¿Las de tipo 1, las de tipo 2, ambas, ninguna? 1. ¿Cómo? ¿Tipo 1? De tipo 1. ¿Y las de tipo 2 van a participar? No. No. Porque participaban sobre 10. Exactamente. Y eso es todo. Ahí ustedes tienen que hacer ese análisis. ¿Ya? ¿Quedaron claros? ¿Alguna duda con respecto a la ayudantía? ¿Le podemos mandar consultas en caso de que tengamos dudas en Sí, lo que pues. estudiemos de aquel certamen? Sí, por supuesto. De hecho, si tienen dudas de los propuestos, mándenlas. Si tienen dudas conceptuales, mándenlas. Ejercicios, mándenlas. ¿Ya? No hay problema. De hecho, para eso estoy yo. Soy el ayudante. Así que mándenla a mi correo, no hay problema. Y yo lo respondo, no necesariamente el mismo día, pero al otro día, así a más tardar. ¿Ya? Cristian, una Vale, consulta. ¿Sí? El próximo lunes tenemos otra ayudantía, ¿no? Exactamente, tenemos una ayudantía. Pero mira, como ya pasamos todo, ya no hay nada más que pasar, lo que podríamos hacer es como ver un caso como general, como desde el inicio, partiendo de función de producción, decimos como ya encontramos algunas propiedades, luego minimizamos los costos de acuerdo a esa función de producción, luego maximizamos los beneficios de acuerdo a la función de mínimos costos que encontremos, así como todo de una, como un solo ejercicio bien grande, para que se resuma todo lo que Sí, hemos visto. sería bueno. Sí, súper. Y si hay ejercicio de certamen anterior, es mejor todavía. Ya, O pues. el ejercicio del certamen que vamos a tener ahora también. Ese sería bueno. Eso sería Sería lo lo ideal. óptimo. Bueno, sería bueno que me pagaran 2 millones, pero así no sé. Hacemos la vaca. Hoy nosotros Lo podemos hacemos. hacer la vaquita. Ay, fuera, vamos. Cuidado, que la plata se junta. Esto es broma, esto es broma. Sí, broma. Sí, sí, No, no. sí. Está todo grabado. Sí, guiño, Guiño, guiño. Guiño, guiño. guiño, guiño. Ya chicos, voy a parar la grabación. Pero